Vamos a dedicar este segmento a analizar, yo creo que uno de los temas más importantes donde se aplica todo el marco teórico que hemos visto en segmentos anteriores, que es el relativo a los problemas derivados de la aplicación de jurisprudencia. Vamos a ver enseguida los siguientes problemas. Prelación en la aplicación de la jurisprudencia y tesis aisladas. Aplicación de jurisprudencia genérica, la referida a otra legislación y por analogía. Aplicación de la jurisprudencia en el tiempo, el problema de la retroactividad. Tesis confusa o incompleta y la falta de publicación de la tesis. El primer problema, prelación en la aplicación de jurisprudencia y tesis aisladas. Yo he elaborado estos lineamientos que creo que son muy orientadores a la hora de aplicar jurisprudencia. Si sobre un tema existe jurisprudencia en un sentido y tesis aisladas en el otro, deberá aplicarse la primera. Desde luego, sabemos que lo que es vinculante es la jurisprudencia, la que ha reunido los requisitos legales para ser obligatorio. Entonces, si hay jurisprudencia en un sentido y tesis aisladas en el otro, ¿cuál es la que hay que aplicar? La jurisprudencia. La jurisprudencia de la Suprema Corte es de aplicación preferente a la de los tribunales colegiados de circuito. Incluso hay una tesis de un tribunal colegiado que dice jurisprudencia de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoriedad y aplicación preferente de esta jurisprudencia. Tercera regla, deberán preferirse los criterios más recientes, 19ª, 9ª u 8ª épocas, tal como lo sostiene un precedente que dice jurisprudencia, obligación de aplicar la actual. Y aquí viene un consejo muy importante de índole práctica. Cuando se hace la búsqueda en el Semanario Judicial de la Federación, las búsquedas tienen que hacerse de la 10ª época para atrás. Y estar muy atento a las notas que nos pone la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, porque puede ser que el criterio ya haya sido superado por contradicción o el criterio haya sido abandonado, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, las búsquedas siempre de adelante para atrás. Cuarta regla, debe optarse por los precedentes. Vamos a pensar ya en el escenario de que no hay jurisprudencia, que simplemente hay tesis aisladas que sabemos que son orientadoras. En ese caso, cuando no hay más que tesis aislada, debe optarse por los precedentes de la Suprema Corte en contraposición a los del tribunal colegial, Quinta regla, si sobre un tema existen tesis aisladas de los tribunales del circuito al que se pertenece en un sentido y de otros en diverso, debe optarse por las del circuito. Y más ahora que sabemos claramente que la jurisprudencia de los tribunales colegiados es obligatoria solamente en el circuito. Pues lo mismo acontece con las tesis aisladas. Nadie elabora sus resoluciones para que se las revoquen. Entonces, si ya los tribunales del circuito están resolviendo en determinado sentido, aunque no haya jurisprudencia, pues hay que aplicar esos precedentes de los tribunales colegiados de ese circuito. Cuando sobre un tema existan tesis de jurisprudencia con criterios contradictorios, es posible invocar el que contenga el que se estime acertado. Incluso ya hay un precedente que así dice: jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito, su obligatoriedad para los jueces de distrito cuando existe contradicción de criterios entre dichos tribunales. Pensemos en el caso de que se trata de un juez de distrito y el juez de distrito sabe que hay una contradicción de tesis. Vamos a pensar que en ese momento no hay un criterio obligatorio para él,
que simplemente hay tesis aisladas en uno y otro sentido, pues ¿qué hace el juez de distrito? Pues optar por el criterio que le sea más convincente, aplicarlo en su resolución y dar una fundamentación y motivación por la cual estima que ese criterio es el más convincente. Lo mismo puede acontecer cuando existen jurisprudencias que le son obligatorias a ese mismo juez de distrito y que hay una contradicción de criterios. Pensemos que un juez de distrito tiene que resolver un determinado asunto y hay jurisprudencias de los dos tribunales colegiados en materia administrativa, por ejemplo, de este circuito, y son jurisprudencias que están en sentido contrario y que está denunciada la contradicción en el pleno de circuito para resolverse. ¿Qué va a hacer el juez? Pues ahora sí que resolver conforme a alguno de los criterios contendientes, dando los razonamientos respectivos. El siguiente problema es la cuestión de la aplicación de jurisprudencia genérica, la referida a otra legislación y por analogía. El tema de la jurisprudencia genérica incluso ha sido motivo de crítica tanto por la doctrina como por los medios políticos en este país. ¿A qué nos referimos con la cuestión de la jurisprudencia genérica? Bueno, cuando la Suprema Corte resuelve, por ejemplo, un tema que incumbe a un código civil, pero que esa institución, desde luego, se repite en los códigos civiles de toda la República. O cuando la Corte resuelve sobre un tema de multas administrativas, pero que advierte que ese sistema de multas administrativas se repite a lo largo del país. Pues en lugar de estar resolviendo uno por uno los asuntos de cada uno de los estados de la República, pues fija un criterio genérico. Hay casos muy sensibles, desde la novena época, cuando la Suprema Corte resuelve los asuntos de arresto civil, cuando dice que los códigos de la República que establezcan un arresto como medida de apremio mayor a 36 horas son inconstitucionales. El Pleno de la Corte en ese entonces pues dijo, bueno, pues todos los códigos de la República establecen arrestos hasta de 15 días como medida de apremio. Bueno, pues se hace una interpretación constitucional, creo que muy acertada, y se dice, pues esto se equipara a un arresto administrativo, y si los arrestos administrativos no pueden ser mayores a 36 horas, pues los arrestos como medida de apremio, pues no pueden ser mayores a 36 horas, y se hace una jurisprudencia genérica en ese sentido. Otro ejemplo de jurisprudencia genérica es el de la multa fija. La Corte también detecta que en muchas legislaciones administrativas pues establecen multas como una sanción en ese ámbito. Y la Corte dice, pues las multas que no establezcan parámetros para su individualización son inconstitucionales porque violan el artículo 22 de la Constitución. Debe establecerse parámetros para que se puedan individualizar, como la condición económica del infractor, si es la primera infracción, si es la segunda o es delincuente habitual, delincuente administrativo habitual, pues también la gravedad de la infracción, etc. Parámetros para individualizar. Y ahora, pues recientemente también, retomando esta cuestión, pues la primera sala primero y luego el Pleno de la Suprema Corte, pues ha llevado esto al ámbito civil y ha sentado jurisprudencia en el sentido de que los códigos civiles de los estados que establezcan que el matrimonio es la unión de dos personas con el fin de
procrear, de lograr la perpetuación de la especie, pues son inconstitucionales. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que es la jurisprudencia genérica. La misma Suprema Corte ha avalado la aplicación de la jurisprudencia genérica. Y finalmente, creo que pues esto viene a resolver y matizar un poquito la fórmula Tevero, el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Piensen ustedes que con esto, pues a una misma problemática jurídica se le da una respuesta en el plano constitucional que permite que sea más fácil que se resuelvan los asuntos en todo el país. Ahora viene el tema de la jurisprudencia referida a otra legislación. Y aquí es donde se tiene que hacer uso de la cuestión del argumento analógico. Cuando se ve que una misma institución está regulada en otra legislación de otra entidad federativa y se quiere aplicar un criterio jurisprudencial referido a esa otra legislación, pues hay que ver siempre los elementos comunes para ver si es posible aplicar ese razonamiento analógico. Aquí es muy importante ver si efectivamente la legislación es similar. Ya hemos visto cómo en nuestro país pues ya no es tan fácil que las instituciones, incluso las civiles o las penales, pues sean idénticas. El legislador local pues ha hecho uso de esa libertad de configuración normativa y ha establecido elementos diferentes en la legislación. Entonces, para poder aplicar una legislación, una tesis de jurisprudencia referida a otra legislación, tenemos que ver si hay elementos comunes que permita hacerlo. Un caso, por ejemplo, de aplicación es, por ejemplo, cuando se trata de jurisprudencia referida a otra legislación, que a mí me tocó ver muy claramente, es, por ejemplo, cuando se aplica la ley de concursos mercantiles. Pues todavía cuando yo era juez de distrito y tenía concursos mercantiles, pues veía que había pocas tesis sobre la ley de concursos mercantiles, porque en ese entonces pues estaba recién estrenada. Pero había partes de la ley de concursos mercantiles, sobre todo la parte de quiebra, que pues había recogido instituciones de la ley anterior, de la ley de quiebras, la ley general de quiebras y suspensión de pago. Entonces, si veía uno los artículos y veía que ahí había elementos comunes entre la ley de quiebras y suspensión de pagos y la ley de concursos mercantiles en la parte de quiebra, de tal manera que podíamos aplicar precisamente las tesis referidas a la ley de quiebras y suspensión de pagos, a la ley de concursos mercantiles en esa parte, siempre y cuando pues, los artículos fueran similares, ¿verdad? Y lo mismo puede decirse de la aplicación por analogía. Hay que atender, desde luego, a los elementos comunes. Sabemos que la construcción de un argumento analógico parte de aplicar la solución de un caso que está previsto a otro que no lo está, pero siempre que haya elementos comunes. Si no hay elementos comunes, no podemos aplicar el argumento analógico y desde luego el tema de la jurisprudencia aplicada analógicamente. Sabemos que dentro de la teoría de la argumentación jurídica, la jurisprudencia es un argumento de autoridad y que para poder aplicar este argumento de autoridad que es la jurisprudencia, pues desde luego tenemos que hacer la introducción correspondiente, fundar y motivar por qué es aplicable esa jurisprudencia. Bueno, ahorita tenemos de carne y hueso en los órganos jurisdiccionales federales, pues algo que se está aconteciendo todos los días. Estamos aplicando tesis de jurisprudencia y aisladas referidas a la anterior ley de amparo a la nueva.
Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado y tenemos que justificar en las resoluciones? Pues que los preceptos son similares, que las instituciones que regulan son similares, y desde luego hacer ese razonamiento. Bueno, esta tesis referida a la fracción tal del artículo 73, pues es aplicable a la fracción tal del artículo 61 porque los elementos son similares. Es decir, podemos hacer ese ejercicio. Y ahora viene un tema que creo que es de la máxima importancia y que desde luego ha generado muchas dudas. El tema de la aplicación de la jurisprudencia en el tiempo y el problema de la retroactividad. Vamos a partir de que había una tesis de jurisprudencia 145/2000 del Pleno de la Corte que había determinado que la aplicación de jurisprudencia no violaba la garantía de irretroactividad de la ley. Es decir, en esta tesis se argumentaba que la jurisprudencia pues no podía generar una regla de derecho y que por lo tanto no estaba dentro del espectro de protección de la garantía que prohíbe la irretroactividad de la ley en el artículo 14 de la Constitución Federal. Sin embargo, desde luego, no todas las tesis de jurisprudencia crean una regla de derecho, pero sabemos que en la práctica algunas de las tesis de jurisprudencia pues sí crean una regla de derecho, sobre todo cuando están colmando una laguna de la ley y la jurisprudencia colma esa laguna y emite una regla de derecho. Y entonces, pues, desde el punto de vista, digamos, teórico, pues sí es posible que al crear una regla de derecho, pues estemos frente al problema de su aplicación retroactiva. Yo todavía recuerdo que cuando di un curso de jurisprudencia, precisamente en Córdoba, Veracruz, que de verdad, hay un dato ahí curioso: Córdoba, Veracruz es la verdadera cuna de la independencia nacional. Desde luego que para los que vivimos o somos originarios de Guanajuato sí nos crea problemas, ¿verdad? Porque nuestro corazoncito está en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Pues será la cuna, pero ya cuando ya estaba la independencia, se consumó con los tratados de Córdoba que se firmaron en Córdoba, Veracruz, ¿no? Esa es la verdadera cuna de la independencia nacional, lo demás fueron puros balazos, ¿no? Bueno, en ese curso de jurisprudencia me presentaba un caso un abogado. Dice: oiga, mire, cuando yo promoví un juicio, pues no había una tesis que aclarara e interpretara el artículo decisivo para ese asunto. Es más, me decía, cuando yo asesoré a mi cliente para la celebración del acto jurídico concreto, no había un criterio jurisprudencial sobre el tema, era la interpretación que cualquiera podía hacer de un artículo de la ley que se aplicaba en ese acto jurídico. Se derivó una controversia de ese acto jurídico. Se lleva a cabo la primera instancia, gano. Viene la apelación, gano. Pero cuando viene el amparo directo, la Corte emite un criterio jurisprudencial, se incorpora otro elemento en la acción que nunca se me había ocurrido desde primera instancia, y le conceden el amparo y pierdo el asunto. Y él me decía que no hay aquí un problema de retroactividad de ese criterio jurisprudencial. Si yo celebré el acto jurídico cuando no había esa jurisprudencia, llevé la primera y la segunda instancia cuando no había la jurisprudencia, pero llega el asunto al colegiado en el amparo directo y el colegiado me resuelve con esa jurisprudencia. Imagínense una tesis que, por ejemplo, establezca algún requisito adicional para ejercer la acción, que vea el contrato desde otro punto de vista, que agregue otro elemento de validez del acto jurídico, por ejemplo. Pues, es terrible. Pero la Corte tenía este criterio de que la garantía de prohibición de aplicación retroactiva no regía para la jurisprudencia.
Todavía, estando vigente esta ley, la segunda sala se dio cuenta de que hay supuestos muy claros donde hay un problema de aplicación retroactiva. Y fue el caso de los autorizados en materia de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La misma jurisprudencia había dicho que los autorizados para el juicio de nulidad tenían legitimación para promover el juicio de amparo. Y luego otra jurisprudencia dijo que no. Entonces, pues aquí había el conflicto de dos tesis de jurisprudencia. Una que creaba la regla de derecho, diciendo sí puede promover, y otra que decía que no. Entonces, finalmente la Corte se convenció de que sí puede haber un problema por lo menos aquí muy claro, cuando una tesis de jurisprudencia está en un sentido y viene otra nueva en otro sentido. Incluso se crearon ciertas reglas para que este nuevo criterio pues no dejara sin defensa a los que ya habían promovido con anterioridad a la vigencia de esa jurisprudencia. Y se dijo, esta nueva jurisprudencia que dice que no pueden promover estará vigente a partir de que se publique en el semanario en adelante, todos los que ya promovieron, bien promovidos. ¿Qué pasa con la nueva ley de amparo? La nueva ley de amparo, en su último párrafo del artículo 217, dice: la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y aquí vienen todas las dudas del mundo. El caso del abogado que les comentaba de Córdoba. Y luego, bueno, en la práctica jurisdiccional, pues hubo muchos problemas. Yo recuerdo, aquí está el licenciado Javier Cruz, pues fue un asunto de él que también nos dio mucho problema, porque todavía no quedaba muy claro cómo debía interpretarse ese artículo 217. El tema era de cómo debían hacerse las notificaciones por edictos en materia fiscal. La Corte ya integró una jurisprudencia que dice que primero debía agotarse el 137 de la notificación personal, haber agotado esa posibilidad para irnos después a la notificación por edictos. O sea, la Corte hace una interpretación del Código Fiscal en la parte de notificación y dice, hay que colmar rigurosamente esto para podernos ir a los estragos. El caso es que cuando yo presento un proyecto a mis compañeros del tribunal colegiado, dice, no, estás aplicando retroactivamente esta jurisprudencia. Cuando se llevó a cabo estos actos administrativos, esta jurisprudencia no estaba vigente. Bueno, finalmente, pues accedí y tuvimos que cambiar el proyecto varias veces. Finalmente acepté por esta disposición de que esta jurisprudencia no era aplicable al caso. Pero bueno, afortunadamente ya, y aquí es donde insisto que la jurisprudencia tiene la gran virtud de brindar seguridad jurídica, que ya no es la interpretación mía o la del litigante, sino simplemente se crea ya una regla de derecho y que ya sabemos todos a qué atenernos. Ya la segunda sala ha integrado jurisprudencia en el sentido, y es la tesis de jurisprudencia 199, diagonal 2016, está fresquecita, que nos dice cómo es que debemos entender esta prohibición del artículo 217 del último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo. El rubro, título y subtítulo de la tesis dice jurisprudencia, alcance del principio de irretroactividad de aquella tutelado en el artículo 217, párrafo último de la Ley de Amparo. Por su importancia la voy a leer completa. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas,
como acontece cuando, primer supuesto, al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional. 2. Antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico. 3. La aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en esta, ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas, o en general para llevar a cabo alguna actuación jurídica, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual se transgrediría el principio de irretroactividad de la jurisprudencia tutelado en el artículo 217, párrafo último de la Ley de Amparo. En síntesis, este criterio jurisprudencial, tesis 199, diagonal 2016 de la segunda sala, nos está diciendo que este principio de irretroactividad de la jurisprudencia solo opera en situaciones como el caso que les comentaba del autorizado para promover el amparo directo. Cuando la jurisprudencia crea una regla de derecho y una jurisprudencia posterior modifica esa regla de derecho. En otros supuestos, pues todavía estaría abierto el debate y todavía estaría abierta la posibilidad de que entendamos que en algunos supuestos la jurisprudencia simplemente lo que hace es interpretar la ley. En esos supuestos, cuando la jurisprudencia interpreta la ley, y yo soy de los que cree que en esos supuestos no puede haber aplicación retroactiva. Pero cuando la jurisprudencia colma la laguna de la ley y crea la regla aplicable, pues no es posible aplicar retroactivamente o digamos ultraactivamente retroactivamente, un criterio nuevo. Entonces, ¿cuál es el estado del arte en este momento? El estado del arte es que este principio de irretroactividad de la jurisprudencia solo rige cuando una jurisprudencia anterior definió una situación jurídica y otra jurisprudencia nueva establece otra cuestión diferente a esa jurisprudencia anterior. Si se cambian las reglas del juego por parte de la jurisprudencia, pues desde luego que hay un problema de retroactividad. Creo que esto es importante. Esta jurisprudencia 199 diagonal 2016 de la segunda sala ha sido poco difundida y creo que da luz de cómo debe interpretarse esta última disposición del último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo. El siguiente problema que tenemos que atender es el de la tesis confusa o incompleta. Ya habíamos comentado que cuando se elabora una tesis, pues hay que hacer uso de la caridad y la misericordia para los posibles lectores de esa tesis, y que tanto el título como el subtítulo nos permitan entender claramente de qué trata la tesis y además qué solución se le da a ese problema jurídico.
Pero luego pasa que lee uno el título y el subtítulo y no sabe uno ni de qué trata la tesis ni qué solución jurídica se le da. Y luego lee uno el texto de la tesis y se queda uno igual. ¿Qué es lo que debe hacer uno? ¿Qué es lo que es propiamente jurisprudencia? Lo que es propiamente jurisprudencia es la ejecutoria o las ejecutorias respectivas. Entonces, ante la duda hay que acudir a las ejecutorias respectivas, ¿verdad? Este es el paso necesario que debe hacerse cuando una tesis es confusa o incompleta. Luego está el tema de la falta de la publicación de las tesis. Hay supuestos donde algunos tribunales colegiados de circuito, incluso pues con todo el trabajo que tiene la Suprema Corte, pues a veces no se aprueban, no se difunden las tesis respectivas. Y hay una tesis que aclara qué es lo que hay que hacer, es la tesis 107 diagonal 2002 de la segunda sala de rubro jurisprudencia, forma en que deben proceder los tribunales colegiados de circuito para verificar la existencia de la sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la falta de tesis formalmente publicada. Y finalmente esta tesis lo que nos dice es que si alguna de las partes tiene conocimiento de que ya la Corte integró jurisprudencia sobre algún tema y no se ha publicado la tesis, pues lo que hay que hacer es enviar un oficio a la sala o al pleno correspondiente y pidiéndole que nos verifiquen esta situación y envíen las ejecutorias respectivas, copia certificada de las ejecutorias respectivas. Como juez de distrito a mí me pasó una situación similar. Yo era juez de proceso penal federal y tenía se ventilaban en mi juzgado unos juicios fiscales, por delitos fiscales, y en las conclusiones el abogado defensor me hizo ver que el tribunal colegiado del circuito, el tribunal colegiado penal de mi circuito, del séptimo circuito, había integrado jurisprudencia que establecía un requisito de procedibilidad en esos delitos fiscales y que no estaban colmados en esos procesos penales que yo ventilaba en mi juzgado. El abogado defensor hizo ver los números de los amparos directos donde se había sostenido ese criterio. Pues yo lo que hice ante las conclusiones en ese sentido, pues giré un oficio al tribunal colegiado preguntándole si efectivamente esos datos eran ciertos, si se habían integrado los 5 precedentes en un mismo sentido sin verse interrumpido por otro contrario, si además ese criterio había sido aprobado por unanimidad de votos y si ese criterio no había sido abandonado por el tribunal colegiado en un asunto posterior y que siendo correspondientes todas estas preguntas, pues que me mandaran las ejecutorias en copia certificada. Así se hizo y finalmente se verificó que efectivamente, aunque no se había publicado la tesis, formalmente ya tenía jurisprudencia ese tribunal colegiado. Esta es la forma en que se tiene que actuar solamente cuando no hay una tesis jurídicamente publicada, ¿verdad? Cuando no se ha incorporado al semanario judicial de la Federación, porque hay otra tesis también de la segunda sala que dice que los tribunales colegiados de circuito solo pueden analizar si un criterio jurídico tiene o no tal carácter si no está redactado como tesis con rubro, texto y datos de identificación. Si ya existe la tesis, pues ya no es posible hacer esa verificación que se ordena aquí.